Lectura en voz alta. El infinito en un junco, parte 4. Al morir, Ptolomeo dejó resueltas las incertidumbres profesionales para más de 10 generaciones de sus herederos. La dinastía que él había iniciado duraría casi 300 años, hasta que los romanos anexionaron Egipto a su imperio. Todos los reyes de la familia, llegó a haber 14, se llamaron Ptolomeo, y los autores antiguos no siempre se esfuerzan en diferenciar uno de otro, o quizá pierden la cuenta. Leyendo las fuentes, se tiene el espejismo de un solo soberano vampírico que vive durante 3 siglos, mientras a su alrededor el mundo helenístico, hedonista, nostálgico y sojuzgado se tambalea y cambia de manos. La época dorada de la biblioteca y el museo coincide con el reinado de los 4 primeros Ptolomeos. En los oasis entre batallas y conspiraciones de corte, todos ellos disfrutaron de la compañía un tanto excéntrica de su particular colección de sabios. Tenían aficiones intelectuales. Ptolomeo I quiso ser historiador de la gran aventura que había vivido y escribió una crónica de las conquistas de Alejandro. Ptolomeo II se interesó por la zoología, Ptolomeo III por la literatura y Ptolomeo IV era dramaturgo en su tiempo libre. Después, el entusiasmo fue decayendo poco a poco y la espléndida Alejandría empezó a agrietarse ligeramente. De Ptolomeo X se cuenta que sufrió apuros económicos y para pagar el salario a sus soldados ordenó sustituir el sarcófago de oro de Alejandro por un ataúd más barato de alabastro o cristal de roca. Fundió el metal para acuñar moneda y salió del aprieto, pero los alejandrinos nunca le perdonaron el sacrilegio. Por ese puñado de dracmas acabó, algún tiempo después, asesinado en el exilio. Los buenos tiempos, sin embargo, duraron décadas y los libros siguieron llegando en cascada a Alejandría. De hecho, Ptolomeo III fundó una segunda biblioteca fuera del distrito del palacio en el santuario del dios Serapis. La gran biblioteca quedó reservada a los estudiosos, mientras que la biblioteca filial se puso a disposición de todos. Como dijo un profesor de retórica que la conoció poco antes de su destrucción, los libros del Serapeo ponían a toda la ciudad en condiciones de filosofar. Quizá fue la primera biblioteca pública realmente abierta a ricos y pobres, élites y desfavorecidos, libres y esclavos. La filial se alimentaba de copias de la biblioteca principal. Al museo llegaban miles de rollos de todas las procedencias que los sabios estudiaban, cotejaban y corregían, preparando a partir de ellos ejemplares definitivos y cuidadísimos. Los duplicados de esas ediciones óptimas iban a nutrir los fondos de la biblioteca hija. El templo de Serapis, el Serapeo, era una pequeña acrópolis, encaramada en un estrecho promontorio con vista sobre la ciudad y el mar. Se llegaba a la cumbre sin aliento después de subir una escalera monumental. Una larga galería cubierta rodeaba el recinto y a lo largo de ese corredor, en hornacinas o pequeñas habitaciones abiertas al público, aguardaban los libros. La biblioteca hija, como probablemente la madre, no tuvo un edificio propio. Era la inquilina del pórtico. Tzetzes, un escritor bizantino, afirma que la biblioteca del Serapeo llegó a reunir 42.800 rollos. Nos encantaría conocer las cifras reales de los libros que albergaban las 2 bibliotecas. Es una cuestión apasionante para historiadores e investigadores. ¿Cuántos serían por aquel entonces todos los libros del mundo? Es difícil creer a los autores antiguos, porque las cifras varían escandalosamente de unos a otros,
igual que los cálculos de las manifestaciones en nuestra época cuando hacen las cuentas el gobierno y después contraatacan los organizadores. Repasemos rápidamente los números precisos del desacuerdo. Sobre la gran biblioteca, Epifanio menciona la cifra sorprendentemente exacta de 54.800 rollos. Aristeas, 200.000. Tzetzes, 490.000. Aulogelio y Amiano Marcelino, 700.000. Algo sabemos con certeza. La unidad de medida de los cálculos bibliotecarios era el rollo. Es un sistema de cómputo ambiguo. Habría muchos títulos repetidos y además la mayoría de las obras no cabían en un único rollo, de forma que abarcaban varios. Por otro lado, la cantidad de rollos sería cambiante, aumentaría con las adquisiciones y disminuiría a causa de incendios, accidentes y pérdidas. Las bibliotecas antiguas, cuando aún no se habían desarrollado métodos de inventario y no se contaba con ayuda tecnológica, no podían saber con exactitud, y tal vez no les preocupaba demasiado, cuántos títulos distintos poseían en cada momento. Las cifras que han llegado hasta nosotros son, creo, solo proyecciones de la fascinación por la Biblioteca de Alejandría. Nacida como un sueño, el deseo de albergar todos los saberes conocidos terminó adquiriendo proporciones de leyenda. Una historia de fuego y pasadizos. Viví una de las etapas más extrañas de mi vida en una ciudad habitada por millones de libros. Una ciudad que, quizá por inspiración de esa peculiar comunidad de papel, ha decidido existir en un pasado inventado. Recuerdo mi primera mañana en Oxford, con todas las credenciales en orden, orgullosa de mi beca de investigación. Pretendí entrar directamente en la biblioteca bodleiana y dedicar unas horas al placer de la primera exploración. Sin embargo, me interceptaron en el vestíbulo, donde un empleado de la biblioteca, después de escuchar mis explicaciones, me hizo pasar a un despacho apartado, como si mi comportamiento fuese tan sospechoso y mis pretensiones tan turbias que conviniese tratarlos a puerta cerrada, sin contaminar la inocencia de los turistas y los estudiosos. Sentado al otro lado de un escritorio, había un hombre calvo que me interrogó sin establecer contacto visual conmigo. Contesté a sus preguntas, justifiqué mi presencia y enseñé todos los documentos que me pidió con cortesía un tanto intimidatoria. Hubo un largo silencio mientras él iba introduciendo información sobre mí en sus vastas bases de datos. Y después, con los dedos todavía sobre el teclado, en una sorprendente pirueta en el tiempo, se instaló en el pasado medieval al anunciarme pomposamente que había llegado el momento del juramento. Me tendió una pequeña baraja de tarjetas plastificadas que recogían cada una en un idioma distinto las palabras que debía pronunciar. Lo hice. Juré que obedecería las normas, que no robaría, ni dañaría, ni desfiguraría ningún libro, que no prendería fuego a la biblioteca, ni ayudaría a provocar un incendio para contemplar con placer diabólico cómo las llamas rugientes engullían sus tesoros hasta reducirlos a cenizas. Todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada de los territorios fronterizos, igual que en los vuelos a los Estados Unidos, cuando te entregan esos surrealistas formularios de inmigración en los que preguntan si pretendes atentar contra la vida del presidente. De todas formas, mi juramento no bastó. Tuve que someterme a los detectores, dejar que inspeccionasen el contenido de mis bolsas y entregar mi mochila en consigna antes de atravesar por fin el torniquete metálico de la entrada. Mientras me sometían al resto de controles, me acordé de aquellas bibliotecas de la Edad Media en las que se encadenaban los libros a las estanterías o a los escritorios para evitar robos.
Pensé en las fantásticas maldiciones lanzadas a lo largo de la historia contra los ladrones de libros. Textos oscuramente imaginativos que me atraen de forma inexplicable. Una antología todavía por escribir debería empezar por las amenazadoras palabras inscritas en la biblioteca del Monasterio de San Pedro de las Puellas de Barcelona, que encuentro citadas en Una historia de la lectura, de Alberto Mangel. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en sierpe la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor, suplicando a gritos misericordia y que nada alivie sus sufrimientos hasta que perezca. Que los gusanos de los libros le roan las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando, finalmente, descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Aquel primer día me asignaron una tarjeta que, como supe más tarde, era del nivel lumpen en la escala oxoniense. Me daba derecho a entrar a las bibliotecas y college, pero solo por determinadas zonas y en horarios autorizados, a consultar libros y revistas, aunque no a pedirlos prestados, a contemplar, sin osar tomar parte de ellas, las extravagantes liturgias de la vida académica. Pronto averigüé que Lewis Carroll estudió y dio clases durante 26 años en Oxford. Entonces comprendí un gigantesco malentendido. Alicia en el País de las Maravillas es puro realismo literario. De hecho, describe a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas. Los lugares tentadores que podía entrever por el hueco de la cerradura, donde habría necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso. Mi cabeza chocando contra los techos, habitaciones tan asfixiantes que sentía deseos de sacar los brazos por las ventanas y asomar el pie por la chimenea. Túneles, letreros, meriendas de locos, conversaciones de una lógica escurridiza y personajes anacrónicos absortos en ceremoniales imprevisibles. También descubrí que en Oxford las relaciones de amistad, de colaboración doctoral o plagio, de servidumbre feudal, sexuales y otras variantes son estacionales y sus ritmos se acompasan al calendario del curso. Yo había cometido el error de llegar a mitad de trimestre, cuando los estudiantes ya habían finalizado la fase de tanteo y tenían resueltas sus necesidades esenciales. La residencia calvinista donde estaba alojada tampoco contribuía a mi integración. Sus normas de comportamiento eran tan inhóspitas como la ciudad misma y los horarios de regreso conventuales. Recuerdo la tristeza de la cocina colectiva a las 7 de la tarde. Con sus 8 frigoríficos alineados, en uno de ellos había un espacio etiquetado con el número de mi habitación, como la asignatura del lomo de un libro, y hasta los huecos de la huevera estaban equitativamente repartidos de 2 en 2. Todo dispuesto para que cada uno permaneciera en su recinto numerado, sin invadir el territorio ni los comestibles ajenos. Bajabas a cenar, hacías tu pequeña aportación a la bolsa de basura común y volvías a la estrecha habitación enmoquetada que te correspondía. Tenía tanta necesidad de hablar que empecé a mendigar palabras. Lancé mis primeros abordajes lingüísticos en la biblioteca Sackler, que era mi cuartel general. Había observado que el portero tenía una cara jovial y enrojecida, seguramente por el alcohol, en la que se podía confiar. Asalté también, atraída por sus ojos escépticos, a una de las vigilantes del Museo Ashmolean. Les preguntaba por los secretos de la ciudad, por los entresijos desconocidos de las bibliotecas, por la explicación de los misterios que abundaban alrededor y de los que ellos eran centinelas. Así escuché historias fascinantes.
Pedí explicaciones sobre el sorprendente ritual que se seguía para solicitar libros. Los bibliotecarios tomaban nota de tu petición y te citaban 1 o 2 días después en una sala de lectura específica a una hora precisa para entregarte el material. Si se acercaba el fin de semana, el plazo podía alargarse a 3 o incluso 4 días. ¿Dónde están los libros?, pregunté. Y entonces me hablaron de las 2 ciudades superpuestas. Cada día, me respondieron, los bibliotecarios de la Bodleiana reciben 1000 nuevas publicaciones. Deben hacerle sitio, porque la mañana siguiente llegarán in misericordes otras 1000. Cada año, la colección aumenta en unos 100,000 libros y 200,000 revistas, es decir, más de 3 kilómetros anuales de estanterías, y los estatutos no permiten eliminar ni una página de papel. A principios del siglo XX, los edificios del circuito bibliotecario quedaron desbordados por el alud de libros. En aquella época, dijeron, se empezaron a construir almacenes subterráneos y una red de túneles provistos con cintas transportadoras por debajo de la ciudad. En tiempos de la Guerra Fría, cuando se pusieron de moda los refugios nucleares, aquel laberinto del subsuelo alcanzó su esplendor mítico. Pero la avalancha de papel desbordó los sótanos y amenazó con su presión el alcantarillado de la ciudad. Entonces, empezaron a mandar libros a otros lugares, fuera de la ciudad, a una mina abandonada y a naves industriales de las inmediaciones. Hay bibliotecarios que se encargan del transporte, añadieron, aunque tienen más bien el aspecto de operadores de grúa con trajes fluorescentes. Gracias a esas conversaciones, las primeras corrientes de simpatía que percibí, empecé a reconciliarme con Oxford. Cuando paseaba sola, creía escuchar el eco de las cintas transportadoras que movían los libros bajo mis pasos, haciéndome compañía. Los imaginaba allá, en sus túneles húmedos y secretos, como las criaturas de Fraggle Rock de mi infancia, o como los personajes de la película Underground. Me relajé. Bajé la guardia. Acepté que en Oxford las extravagancias tenían razones objetivas. Me sentí más cómoda, incluso libre, en mi posición marginal de torpe forastera. Y, con paciencia, conseguí encontrar a otros memorables inadaptados. En la bruma de cada mañana, cuando me aventuraba a las calles borrosas, sentía que la ciudad entera gravitaba sobre un mar de libros, igual que una alfombra mágica en pleno vuelo. Una mañana de lluvia monótona y sombras de agua en las paredes, mi amiga, la vigilante, me explicó que el Museo Ashmolean, donde ella trabajaba y yo acudía a verla, había sido el primer museo público en un sentido moderno. Me gustó saberlo. Siempre me emociona estar en los lugares donde algo comienza, en los territorios de las primeras cosas. Fue un pequeño vuelco histórico, casi imperceptible en su momento, en 1677. Elias Ashmole regaló su gabinete de curiosidades, monedas antiguas, grabados, muestras geológicas curiosas, animales exóticos disecados, a la ciudad de Oxford. Ya no sería una colección privada, un lujo familiar que heredarían sus hijos y sus nietos como símbolo de su privilegiada posición social, sino que pertenecería a los estudiantes y a todas las personas curiosas que quisieran visitarlo. En aquella época, las innovaciones, que en un mundo decididamente conservador no tenían muy buena fama, solían disfrazarse siempre de tradición recuperada. Con el afán de revivir antiguas glorias, la colección pública regalada por Ashmole, una novedad sin nombre ni precedentes, se llamó Museo. Era una manera de trazar un eje imaginario entre Alejandría y Oxford. Ya existía una gran biblioteca. Necesitaban su museo.
Creyendo restaurar el pasado, habían creado algo distinto, que triunfaría. Una aleación de ideas antiguas e inquietudes contemporáneas. Fue este concepto de museo como lugar de exhibición el que terminó por asentarse en Europa y no el modelo alejandrino de comunidad de sabios. En 1759 se inauguró el Museo Británico de Londres y en la Francia de 1793 la Asamblea Nacional Revolucionaria confiscó a la monarquía el Palacio del Louvre con todas sus obras de arte para convertirlo en un museo. Fue un símbolo radical. Los revolucionarios querían abolir la idea de que el pasado era propiedad de una sola clase social. Las cosas antiguas no podían seguir siendo solo un capricho de la nobleza. La Revolución Francesa expropió la historia a los aristócratas. A finales del siglo XIX, acudir a exhibiciones de baratijas antiguas, cuadros de viejos maestros, manuscritos y primeras ediciones de libros se convirtió en un pasatiempo de moda para los europeos. Y atravesó el océano, hacia los Estados Unidos. En 1870, un grupo de empresarios fundó el Metropolitan de Nueva York. El MoMA sería el primer museo privado de arte moderno. Un empresario minero llamado Solomon R. Guggenheim y sus herederos seguirían esa estela, que hoy ha gestado un gran negocio turístico, comercial e incluso inmobiliario. La herencia de Alejandría, por una insólita decisión de Elias Ashmole, ha irradiado hasta formar una poderosa red. Los museos han sido llamados las catedrales del siglo XXI. Se esconde aquí una atractiva paradoja. Que todos podamos amar el pasado es un hecho profundamente revolucionario. Las bibliotecas más antiguas de las que hay noticia en el Próximo Oriente, Mesopotamia, Siria, Asia Menor y Persia, también lanzaron maldiciones contra los ladrones y destructores de textos. A aquel que se apropie la tablilla mediante robo o se la lleve por la fuerza o haga que su esclavo la robe, que Shamash le arranque los ojos, que Nabú y Nisaba lo vuelvan sordo, que Nabú disuelva su vida como el agua. A quien rompa esta tablilla, o la ponga en agua, o la borre hasta que no pueda entenderse, que los dioses y diosas del cielo y de la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse, terrible y sin piedad, mientras viva, para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra y su carne sea pasto de los perros. Al leer las espeluznantes amenazas que profieren, podemos intuir la importancia que aquellas remotas colecciones tenían para sus propietarios. En aquel tiempo no existía todavía el comercio de libros y solo podías conseguirlos copiándolos tú mismo, y para eso necesitabas ser un escriba profesional o arrebatándoselos a otros como botín de guerra. Y para eso necesitabas derrotar al enemigo en peligrosas batallas. Inventados hace 5,000 años, los libros de los que estamos hablando, en realidad los antepasados de los libros y de las tabletas, eran tablillas de arcilla. En las riberas de los ríos de Mesopotamia no había juncos de papiro y escaseaban otros materiales como la piedra, la madera o la piel, pero la arcilla era abundante. Por eso los sumerios empezaron a escribir sobre la tierra que sostenía sus pasos. Conseguían una pequeña superficie para escribir modelando pequeñas masas de arcilla de unos 20 centímetros de longitud con forma rectangular y aplanada, parecidas a nuestras tabletas de 7 pulgadas. Y desarrollaron un estilo de escritura a base de hendiduras de punzón en la arcilla blanda. El agua borraba las letras escritas sobre el barro, pero, a cambio, el fuego, que había sido verdugo de tantos libros,
cosía las tablillas de arcilla, igual que un horno de alfarero, haciéndolas más duraderas. La mayoría de las tablillas que los arqueólogos han rescatado se conservan precisamente porque ardieron en las llamas de un incendio. Los libros ocultan historias increíbles de supervivencia. En raras ocasiones, los incendios de Mesopotamia y Micenas, los vertederos de Egipto, la erupción del Vesubio, las fuerzas destructivas los han salvado. Las primeras bibliotecas del mundo fueron lugares humildes, pequeños almacenes con estantes adosados a las paredes y filas de tablillas colocadas de pie en posición vertical una junto a otra sobre las baldas. En realidad, los especialistas en Próximo Oriente Antiguo prefieren llamarlas archivos. Allí se guardaban facturas, albaranes de entrega, recibos, inventarios, contratos matrimoniales, acuerdos de divorcio, actas de juicios, códigos legales. Y, en un pequeño porcentaje, también literatura, sobre todo poemas e himnos religiosos. En las excavaciones del palacio de Hattusa, la capital hitita, en la actual Turquía, se han encontrado varios especímenes de un curioso género literario: oraciones para combatir la impotencia sexual. En la biblioteca de Hattusa y antes en Nippur, al sur de Mesopotamia, han aparecido tablillas que contienen catálogos de las colecciones. En ellos, como todavía no era costumbre dar título a los libros, cada obra se identificaba por la primera línea o por un breve resumen del contenido. Para evitar la dispersión de los textos, que eran muy extensos, se mencionaba el número de tablillas que los formaban. A veces figuraba el nombre del autor y otros datos accesorios. La existencia de esos inventarios nos demuestra que allá, en el siglo XIII a.C., las bibliotecas empezaban a crecer y los lectores ya no podían abarcarlas con una simple ojeada al estante de las tablillas. Además, revela un gran avance teórico, la conciencia de la unidad de la colección como logro y como aspiración. Un catálogo no es un simple apéndice de la biblioteca, es su concepto, su nexo y su apogeo. Las bibliotecas del Próximo Oriente nunca fueron públicas. Pertenecían a las elitistas escuelas de escribas que necesitaban textos como modelo para el aprendizaje, o eran prerrogativa exclusiva de los reyes. El monarca asirio, Asurbanipal, que vivió durante el siglo VII a.C., fue el mayor coleccionista de libros antes de Ptolomeo. Asurbanipal dice en una tablilla que creó la biblioteca de Nínive para su real contemplación y lectura. Tenía un talento poco corriente en la monarquía de aquella época y del que le gustaba jactarse. Conocía el arte de escribir, que entre los reyes mis predecesores ninguno aprendió. En su biblioteca, los arqueólogos han desenterrado alrededor de 30.000 tablillas, de las que solo 5.000 son literarias. Se ha encontrado la habitual mezcla de documentos de archivo, libros sobre augurios, religión y magia, junto a las obras más famosas de la literatura del Próximo Oriente. La biblioteca del orgulloso rey Asurbanipal, el precedente más próximo de la Gran Biblioteca de Alejandría, no poseyó su universalidad. Era un conjunto de documentos y textos útiles para las ceremonias y rituales públicos. Incluso las obras literarias tenían su lugar allí por motivos prácticos, porque el rey necesitaba conocer los mitos fundacionales de su pueblo. Sin excepción, todas las bibliotecas del Próximo Oriente dejaron de existir y se hundieron en el olvido. Los escritos de aquellos grandes imperios permanecieron enterrados en las arenas de los desiertos junto a sus ciudades destruidas, y los restos descubiertos de su escritura resultaban indescifrables. El olvido fue tan completo
que cuando los viajeros encontraron inscripciones cuneiformes en las ruinas de las ciudades aqueménidas, muchos pensaron que eran simples adornos de las jambas de ventanas y puertas. Después de siglos de silencio, fue la pasión de los investigadores la que desenterró sus vestigios y consiguió descifrar las lenguas olvidadas de sus tablillas. En cambio, los libros de Atenas, Alejandría y Roma nunca han callado del todo. A lo largo de los siglos han mantenido una conversación en susurros, un diálogo que habla de mitos y leyendas, pero también de filosofía, ciencia y leyes. De alguna forma, quizás sin saberlo, nosotros formamos parte de esa conversación.